Yo he venido dando unos prédicas sobre las iglesias del Apocalipsis. Ya hemos visto la iglesia de Éfeso, Esmirna, Tiatira y Pérgamo. Ya hemos visto 4. Hoy vamos a ver la 5ª, que es el mensaje a la iglesia de Sardis. Sabemos que este mensaje lo da Jesús a través del apóstol Juan. Es Jesús mismo el que da este mensaje a las iglesias. Y el título del mensaje es: ¿estás vivo o estás muerto? Entonces, vamos primero a analizar dónde está ubicada la iglesia de Sardis. Voy a darles, digamos, algunas características muy chiquiticas, muy pequeñitas, porque pues si no nos ponemos a meterle mucha historia y no llegamos al mensaje. Entonces, la ciudad de Sardis está edificada en una colina. Estas colinas eran muy pendientes. Yo me imagino como algo así como el Everest o algo así, como el que tenemos aquí en Colombia, el Nevado del Ruiz, que tienen que escalar. O sea, son profesionales los que suben ahí. Más o menos era así donde estaba la ciudad de Sardis. Y ellos estaban muy tranquilos precisamente porque era muy poca la gente que podía, o sus enemigos por lo menos, que podían llegar hasta esa ciudad. Aún así estaba amurallada. Pero resulta que ellos creían que esa ciudad era impenetrable. Oh, sorpresa, en el año 549 a.C. llegó Ciro, el persa, y allá llegó. Años después, en el año 218 a.C., también llegó allí Antíoco. Sus enemigos, los enemigos de la ciudad de Sardis. ¿Qué hicieron? Invadieron. Sardis estaba tranquila y estaba pues ni vigilante ni alerta, porque ellos decían, no, ¿quién va a subir esto? Pues ¿quién va a subir? Pues que los invadieron 2 veces y 2 veces los destruyeron completamente. En ambas ocasiones, obviamente, sus pobladores estaban totalmente desprevenidos y fueron sorprendidos. También allí había una iglesia. En la iglesia, por eso es que se dirige Jesús a la iglesia de Sardis. Había una comunidad judía y a esa comunidad a esa iglesia de esos creyentes judíos es que se dirige el Señor. Esta comunidad judía, que a diferencia de lo que sucedía en Esmirna y en Pérgamo, no parecía molestar a los creyentes. Si ustedes se acuerdan, algunas de estas iglesias que ya vimos tenían persecución. La mayoría de los creyentes tenían persecución. Hasta hubo una ejecución de uno de sus pastores. Pero esta, al parecer, no tenía ningún efecto, ni positivo ni negativo, en la ciudad de Sardis. Entonces vamos a ver en la palabra cuál fue el mensaje a la iglesia de Sardis por parte del Señor Jesucristo. Eso está, para los que apuntan, Apocalipsis 3, 1 al 6. Dice: escríbele al ángel de la iglesia en Sardis. Este mensaje te lo envía el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Estoy al tanto de la obra que realizas. Tienes fama de estar vivo, pero sé que estás muerto. Despiértate, cuida lo poco que te queda, porque aún eso está al borde de la muerte. Me he dado cuenta de que tus actos no son perfectos delante de mi Dios. Vuélvete a lo que oíste y creíste al principio, guárdalo firmemente y arrepiéntete. Si no lo haces, iré a ti como ladrón, cuando menos lo esperes. No obstante, hay en Sardis algunas personas que no han manchado sus ropas, por eso, porque son dignas, caminarán a mi lado vestidas de blanco. El que salga vencedor recibirá ropa blanca. No borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. El que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo les parece?
Como siempre, o sea, la única diferencia que tiene esta iglesia respecto a las anteriores que hemos visto es que siempre Jesús empezaba obviamente con reconocimiento de sus atributos, pero también haciéndole un reconocimiento a la iglesia. Tus obras son buenas, tu fe es fuerte, bueno, en fin. A esta iglesia, nada. No hubo reconocimiento en esta iglesia. De una empezó al grano. El reconocimiento va al final del mensaje, pero no es a la iglesia como tal, sino a un remanente que hay dentro de la iglesia. Como siempre, todos los mensajes a las 7 iglesias empiezan con, como les decía, con atributos. El Señor mismo se reconoce. ¿Quién habla? El que tiene ojos de fuego, espada, ya se me olvidó. Siempre son atributos al Señor Jesucristo. Esta no es la excepción. Dice el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas. Esto de los 7 espíritus, ¿ustedes quieren saber cuáles son los 7 espíritus? Apunten. Isaías 11:2. Muestra el poder de Dios con sus infinitos recursos espirituales. Bueno, a los que no están apuntando les voy a hacer el favor de decirle qué es lo que dice ahí. Para que tomen apuntes, por favor. Y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. 7 espíritus. O sea, recursos infinitos que tenía el Señor, al cual nosotros no nos podemos perder de vista, porque Él tiene todo el poder. Las 7 estrellas probablemente se refiere a los mensajeros que están en cada iglesia, es decir, a los pastores, ¿sí? No voy a dejarlo ahí nomás y vamos a empezar ya de una con el mensaje porque el tiempo es oro. Y dice el primer punto, el Señor escanea nuestro corazón. Dígale al que está al lado, el Señor escanea tu corazón. El Señor escanea tu corazón. Allá los jóvenes. Ustedes saben qué es escanear, ¿no? O sea, asumo que sabemos qué es escanear. Esto es como esa maquinita que le hacen a uno la resonancia y sale hasta lo que no tiene, hasta lo que comió. Todo sale. Entonces el Señor está escaneando nuestro corazón en este momento. Ya empezó, ya arrancó. Dice, estoy al tanto de la hora, dice en el primer versículo. Vamos a enfocarnos, o sea, no voy a dar tantos versículos externos aparte de estos que acabamos de leer. Entonces vamos a analizar versículo por versículo. Estoy al tanto de la obra que realizas, tienes fama de estar vivo, pero sé que estás muerto. Wow. Tenaz, ¿no? Como habíamos dicho, a diferencia de las otras iglesias, Sardis, la iglesia de Sardis no había tenido persecución. Pero díganme ustedes, ¿quién va a perseguir a un muerto? O sea, Satanás no tiene ningún trabajo que hacer ahí, porque está muerto. Y quiero aclararles que aquí sí estamos hablando de una iglesia de creyentes, ¿sí? Y que la muerte que se refiere aquí es una separación, ¿sí? No es la muerte que antes de que conocíamos a Cristo estábamos muertos, y es verdad, y estábamos separados de Dios, pero ya siendo creyentes, porque está hablándole a los creyentes, es cuando nosotros voluntariamente nos apartamos. Entonces, ¿por qué había de molestarse Satanás en perseguir a una iglesia muerta? Pues no, por eso no tenían persecución. A Dios no se le pasa nada. Dice en el versículo, estoy al tanto de la obra que realizas. Iglesia, el Señor está al tanto de lo que tú piensas, haces, dices y dejas de hacer. Cada segundo y cada minuto. ¿Entendemos eso? Ok. Él es el Señor de los 7 espíritus. Entonces, ¿qué pasó? Dice, Él conoce todo, conoce nuestro estado actual, espiritual, emocional, físico, escaneo completo. Entonces pensemos en algunos posibles síntomas de una iglesia o de un creyente moribundo. Estar satisfechos y descansar en los logros del pasado.
Eso es uno de los síntomas, porque yo digo, no, pues yo ya llevo no sé cuántos años en el evangelio, o ya estoy no sé cuántos años en el ministerio, o ya estoy yo no sé cuántos años de pastorado, pues ahí me quedo, en el pasado. Pero ¿cómo estoy hoy? ¿Cómo estoy ahora? Entonces esas personas viven desde el pasado, de su gloria pasada. Están más preocupados en las formas que en la realidad espiritual. O sea, son preocupados más bien por cómo lo voy a hacer y qué voy a hacer en los eventos, en las cosas externas, en los rituales, en las, ¿cómo se llama eso? Las tradiciones. En eso están preocupados y no en la parte espiritual. Eso se llama, ¿cómo se llama eso, iglesia? Cuando nosotros estamos haciendo lo que todo el mundo hace y lo que se supone que un cristiano debe hacer. ¿Cómo se llama eso? Religiosidad. Están más centrados en solucionar problemas sociales que en atender las necesidades espirituales de las personas. O sea, venga a ver cómo nos movemos socialmente, cómo nos vamos para aquí, nos vamos para allá, hacemos el evento allí en el Campín, yo no así en el Campín, en el Movistar, etcétera, 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 a ver cómo nos movemos. Pero si verdaderamente estamos preocupados por ser resaltados dentro de una sociedad o dentro de una comunidad, o estamos preocupados por la vida espiritual de estas personas que no conocen a Dios y que si no conocen a Dios y si no reciben a Cristo en su corazón, pues van a tener una eternidad. ¿En dónde? En el infierno. Tener más interés por las cosas materiales que en las espirituales. Estamos viviendo en un mundo en que esto lo vemos a diario y aún dentro de los creyentes. Estamos más preocupados por tener casas, fincas, ¿cómo es? Casa, carro y beca. Sí, eso es lo importante, pero eso es lo temporal. Esto lo puedo enganchar un poquito con la prédica del pastor hace, creo que fue 8 días, que empezó a hablar sobre la eternidad. Hace 8 días, hace 15 días, que hablaba sobre la eternidad. O sea, ¿verdaderamente estamos preocupados por la eternidad o estamos preocupados por cómo hacemos aquí la plática y el dinero? Y no se trata de dejar de trabajar, tampoco. Pero sí estamos enfocados en lo que tenemos que enfocarnos. Entonces ustedes ya ahí el Señor nos está escaneando y mirando a ver si estamos vivos o estamos moribundos o cómo estamos. ¿Están más atentos a lo que los hombres piensan de nosotros que a lo que Dios dice? O sea, nosotros estamos más pendientes de agradar a los hombres que a Dios. ¿Cómo estamos en ese punto? Esto me hace acordar, estoy leyendo ahorita Primera de Samuel, cuando Samuel fue a escoger al nuevo rey entre los hijos de Isaí. ¿Recuerdan? Que pasó el primero, que tiene un nombre y todo medio raro que no me acuerdo ahorita. Y claro, cuando Samuel lo vio, alto, fuerte, bien parecida, dijo, este va a ser el rey. ¿Y qué le dijo el Señor? No te guíes por las apariencias. Otra característica, perder la convicción de que cada palabra de la Biblia es palabra de Dios. Esto me pareció súper fuerte, porque es que a veces escuchamos a los predicadores o nosotros mismos leemos la palabra y la palabra nos juzga. La palabra nos confronta, es nuestro espejo. Y a veces pasamos de largo. Ay, sí, eso es la palabra, pero como un libro más. Y no entendemos y no nos cabe en la cabeza de que es Dios hablando a nuestras vidas. Entonces, estas personas que tienen las características anteriores están muertas, porque están enfocadas en algo que no debe ser. Aunque vienen a la iglesia, pero perdieron su GPS a la eternidad, porque están enfocados aquí, en lo temporal. Están llenas de apariencia, pretendiendo vivir una vida piadosa, pero no dan fruto.
¿Ustedes han visto las plantas o los animales artificiales cuando los disecan? Bueno, las plantas no tanto, pero sí los animales suelen cruelmente disecarlos. O sea, para mí es una práctica tenaz. Pero bueno, hay gente que lo hace y utilizan químicos para eso, para disecar animales. Es más, en el palacio donde vive la reina, creo que es el palacio de Buckingham, ahí como que hay una sala donde hay todos los disecados, los venaditos que ellos mismos cazan. Bonita la decoración, ¿no? Entonces, tienen la apariencia de que están vivos, pero están muertos. Esta mañana, los que me conocen, los pocos que me conocen y que han ido a mi casa, saben que me gustan las plantas. Y esta mañana me fui a comprar una plantica para ilustrar algo aquí en la predicación. Perdón, me desenfoco un poquito. Y compré esta plantica. La puse lo más de bonita para que ustedes lo vieran. Me dediqué esta mañana a organizarla. Le busqué pues no es tanto como una macetica, pero me pareció como bonita para dejarla ahí, porque la planta es chiquita y como para que le diera un poquito de altura, ¿no? Yo le voy a pedir a la cámara del frente, si es posible, que me enfoque la planta. Entonces, eso fue lo que hice con la planta. Dije, bueno, voy a llevarles una plantita. Esta es una suculenta, para los que no saben. Es una suculenta, me encantan las suculentas. Entonces, yo quiero que ustedes la observen y me digan si es una planta natural o es una planta artificial. ¿Cómo la ven desde donde la ven? Natural. Levante la mano, ¿quién dice natural? Ok, listo. Pues les digo que no. Así la cámara. Necesitamos gafas. La planta es artificial, la plantica es artificial, pero ¿qué me encargué yo? De maquillarla, de organizarla, para que se viera natural. Así es nuestra vida espiritual a veces. A veces nos encargamos de maquillar cosas en nuestras vidas para que nos vean espiritualmente chévere, pero resulta que son apariencias. Porque una planta natural se muere. Yo sé que hay diferentes condiciones de las plantas, que unas necesitan sol, otras necesitan luz, otras necesitan ambas cosas, pero todas necesitan agua, ¿sí? Unas muchas, otra poquito. Pero si yo saco esa planta natural de su estado donde pueda crecer, florecer y dar fruto, o sea, si necesita luz, si necesita sol, y la aparto y la dejo en un lugar oscuro, ¿qué va a pasar con esa planta? Se va a morir, porque le hace falta el sol, la luz, sus nutrientes que los trae el agua, el mismo sol le da esos nutrientes también. Entonces eso pasa con nosotros cuando nos apartamos de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, de la comunión con Dios. ¿Qué va a pasar? Empezamos a morir. Así como en la ciudad de Sardis la invadieron sus enemigos y ni cuenta se dieron hasta que ya los tenían encima y destruyeron esa ciudad, no vigilaban, no estaban alerta, no se dieron cuenta de la condición que esa falta de vigilancia y de estar alerta los llevaba a la muerte. Y así pasa con nosotros. Poco a poco ni nos damos cuenta que nos vamos alejando de la fuente que da vida. Tenemos que estar, iglesia, yo creo que en la Biblia hay muchas, pero muchísimos, o sea, no alcancé a coger las estadísticas, en las que
¿Cuántas veces dice la palabra en tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Estad vigilantes, velad, estad alerta. ¿Sí? O sea, no nos podemos quedar ahí como que en nuestra zona de confort y que yo estoy bien y que yo estoy bien y ya. No, tenemos que estar vigilantes porque eso puede ser costoso. Nos trae la separación de esta fuente de vida. En 1 de Pedro 5:8 dice, tengan cuidado y estén siempre, siempre alertas, pues su enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Una iglesia muerta o una persona espiritualmente que está apartada de la presencia de Dios, de la cobertura de Dios, no da fruto, no florece y es presa fácil del enemigo. Sigamos con los versículos de Apocalipsis. Dice en el 3:2, despierta, después de que le dices, conozco tu condición, que no estás viva, sino que estás muerta, le dice, despiértate, pilas, a ver, alerta, cuida lo poco que te queda, porque aún eso está al borde de la muerte. O sea, todavía había una esperanza ahí. Me he dado cuenta que en tus actos, de que tus actos no son perfectos delante de mi Dios. Entonces parece que no todo estaba perdido allí en esa iglesia. Había algo que todavía como que lucía vivo, pero que estaban por morir. Yo me hacía como la idea de que cuando a uno le hacen, o cuando a una persona enferma de los pulmones le hacen una radiografía y se ven unas manchitas ahí, ¿sí? Quiere decir que ese pulmón o esos pulmones están enfermos. Y cuando el médico, el neumólogo lo ve, dice, hay que poner en tratamiento de inmediato, o si no usted se va a morir. Entonces eso era lo que pasaba con esa iglesia. Algo había allí. Y Jesús exhorta a la iglesia de Sardis para que esté vigilante, a afirmar las cosas, las pocas cosas que estaban todavía vivas. ¿Cuáles son esas pocas cosas? De pronto esas áreas de nuestra vida que decimos están fuertes. Yo puedo decir, como dice el pastor, ni tomo, ni fumo, ni bailo apretado. Entonces esa área la tengo ahí controladita. Todavía está viva. Pero ¿qué tal si yo en otra área estoy mal? Esa sí la tengo muerta. Pero entonces el Señor nos dice, aférrate a eso que tienes vivo todavía, a eso que has recibido y fortalécete allí. Fortalecer nuestra fe en eso para que podamos revivir. Dice, lo recibido por oír la palabra de Dios, retener y aferrarnos a lo que hemos recibido. En 2 de Timoteo 1:13-14 dice, aférrate. Cuando le dicen a uno aférrese es porque, mejor dicho, es de vida o muerte, ¿sí o no? Aférrese a ese flotador o si no se va a ahogar. O aférrese a esa cuerda. Es porque uno está en peligro. Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Mire qué importante es la fe y el amor a Cristo. ¿Quiénes aman a Cristo? Ok. Mediante el poder del Espíritu Santo. Vea que aquí está el Espíritu Santo y está el Hijo y está la palabra. Entonces, ¿a qué nos tenemos que aferrar? Pues a todo esto. Quien vive en nosotros guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que te confió. ¿Cuál es la preciosa verdad? La palabra de Dios es la preciosa verdad. Entonces aquí nos están dando la fórmula. ¿Cómo nos aferramos? Creyendo, teniendo fe en Cristo Jesús, con el poder del Espíritu Santo y aferrándome a la palabra. Dios es un Dios de oportunidades. Ustedes sí se dan cuenta que en estas iglesias lo que ha hecho siempre el Señor es diciéndoles, esto está bien, esto está mal, excepto esta. Arrepiéntete. O sea, nos está dando oportunidad.
Y en este momento el Señor está escaneando nuestros corazones. Dígale al que está al lado, Dios está escaneando tu corazón. Pero duro porque no escucho. Allá los del sonido, Dios está escaneando su corazón, jóvenes. Ahorita voy con ustedes. Entonces, por estar escaneando el corazón se me olvidó dónde iba. Ok, dice aférrate al modelo de la sana enseñanza. Entonces Dios es un Dios de oportunidades. Y en este momento nos está dando la oportunidad de decir, arrepiéntanse, venga que los estoy escaneando y estoy viendo cosas raras ahí. Arrepiéntanse o arrepintámonos. La palabra es nuestro espejo, es la que nos juzga y es la que nos dice si estamos bien o no. Eso es lo que hace un escáner, ¿sí o no? Mirar a ver qué hay ahí. Me he dado cuenta de que tus actos no son perfectos delante de mi Dios. ¿Qué significa que no son perfectos? Que no son maduros, porque yo creo que nosotros como hijos de Dios, aún teniendo el Espíritu Santo, pues sabemos que en ciertos momentos no es que practiquemos el pecado, ojo, no estoy diciendo eso, pero sí hay momentos en que decimos cosas o pensamos cosas que no debemos pensar, y ahí es cuando viene el arrepentimiento. Pero cuando habla de tus obras no son perfectas, es que no son maduras, es que no hemos crecido, es que todavía estamos tomando leche en vez de comer las viandas que el Señor nos está dando a través de su palabra. No mostramos interés por desarrollarnos espiritualmente, por avanzar, nos estamos enfriando. Todo eso significa que nuestras obras no son perfectas delante de Dios. Dios espera algo concreto en nuestra vida. O sea, Dios lo que espera es que ya nos dio la salvación, ya nos dio ese galardón, ya nos dio esa eternidad. Lo que espera de nosotros es que seamos leales, de que seamos obedientes, de que mostremos. Dijimos que amamos al Señor, ¿verdad? Y todos dijimos amén. Bueno, ¿y cómo se demuestra ese amor? Por la obediencia, por la lealtad a Dios. ¿Qué significa ser leal a Dios? Pues que no estoy con un pie aquí en el mundo y el otro acá. Eso significa ser desleales. Nosotros siempre esperamos, siempre que vamos al Señor estamos buscando ayuda del Señor, fortaleza, consuelo, ¿sí? Que nos proteja. ¿Y nosotros qué le estamos dando al Señor? ¿Estamos dando evidencias de que verdaderamente amamos al Señor o no? Segundo punto, no deseches lo recibido por el Señor. Dígale al que está al lado, no deseches lo que has recibido. ¿Qué significa no desechar lo que he recibido? En el versículo 3 de Apocalipsis dice, vuélvete a lo que oíste y creíste al principio, guárdalo firmemente y arrepiéntete. Si no lo haces, advertencia, iré a ti como ladrón cuando menos lo esperes. Y esto no estamos hablando aquí de la segunda venida. Estamos hablando de un juicio. Entonces ahí hay unos verbos que quiero que ustedes enfaticen: oír, creer, guardar y arrepentirse. Por eso es que orábamos al principio, no seamos solamente oidores, sino hacedores. Si yo creo verdaderamente en el Señor Jesucristo, lo menos que puedo hacer es obedecerle y ser leal. Guardar firmemente esa palabra que yo escucho, que yo leo, que yo analizo, que yo medito, que yo escudriño. Bueno, si lo hacemos, ¿no? Yo espero que todos aquí lo hagamos, ¿no? Entonces, hagamos un recorderis de lo que recibieron. Recuerden cuando ustedes recibieron al Señor Jesucristo en su corazón, la primera vez que alguien les compartió o que llegaron a una iglesia, eso es lo que tenemos que recordar. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿En qué estado estábamos cuando el Señor
vino a nosotros, nos buscó, cómo nos restauró, cómo nos cuidó, cómo nos capacitó, cómo sanó nuestras heridas, porque muchos llegamos aquí, bueno, yo no puedo decir eso, llegaron aquí heridos. Porque digo que no, porque yo conocí al Señor desde muy niña, pero sí me he raspado muchas veces. Recordemos eso, cómo nos alimentó. Ahora pensemos todas las cosas que hemos recibido del Señor. Un trabajo, una familia, ¿sí? De pronto una casa, algo material, salud, restauración de nuestro hogar. Todo eso hemos recibido. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros guardemos en nuestro corazón firmemente y seamos leales a Él. O sea, si hemos recibido aún el mismo regalo de la vida del Señor Jesucristo para darnos salvación y con Él recibimos todas las cosas, ¿qué es lo menos que podemos hacer? Por eso dice ahí, no se olviden de lo que les he dado. Dile al que está al lado, no te olvides de lo que Dios te ha dado. Allá, ustedes, no olviden de lo que Dios les ha dado. Jóvenes del ámbito de audiovisuales. Luego viene la advertencia, arrepiéntete porque vendrá juicio por la falta de arrepentimiento, por practicar el pecado. Eso trae consecuencia. En 1 Corintios 11, 31, 32 dice, si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgará de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. O sea, aquí está hablando de dos cosas diferentes. Está hablando de que Dios nos disciplina. Ese es el juicio que Dios trae cuando no nos arrepentimos. Nos disciplina. ¿Por qué nos disciplina? Para que no seamos condenados, que eso es otra cosa, con el mundo. Y aquí es donde voy con los jóvenes, porque es que a veces los jóvenes, bueno, no quiero juzgar a nadie exactamente, pero pues en general veo que los jóvenes son muy laxos. Muy laxos a veces con la palabra. Y a veces piensan los jóvenes de que, no, a mí me falta mucho tiempo para examinar mi corazón y arrepentirme. Yo todavía estoy joven. Y resulta que las cosas del Señor, eso no funciona así. El tiempo no funciona para el Señor así. A veces esperan a que sean viejitos como yo, o ancianos, para decir, no, eso más adelante yo me examino y yo me pongo al día con el Señor. ¿Y cómo vamos a saber, jóvenes, de que aquí ustedes, Dios no lo quiera, salen de la iglesia y el Señor, nos vamos? ¿Cómo nos va a encontrar? La venida del Señor está cerca y su juicio también. Entonces, eso no es cuestión de edad. Eso es cuestión de actitud, de tener una actitud hacia el Señor de lealtad, de obediencia, independientemente de la edad que tengamos. Dígale al que está al lado, el Señor sigue escaneando tu corazón. Ay, Dios, ¿qué irá a salir? Tercero, la promesa de la eternidad. Dice el 4, no obstante hay en Sardis algunas personas que no han manchado sus ropas. Porque son dignas, caminarán a mi lado vestidas de blanco. Ay, Dios mío, esto me encanta. Yo no sé si ustedes, pero yo sí quiero estar con ese vestido blanco. Al decir que no han manchado sus vestiduras se refiere a nuestro carácter. ¿Cómo va nuestro carácter? Bueno, el Señor empezó a escanear el carácter de cada uno de nosotros. A ver cómo va. ¿Sí se parece al carácter de Cristo, que es nuestro modelo? ¿Sí nos estamos dejando moldear por Cristo? ¿O nos estamos contaminando nuestro carácter con las cosas del mundo?
con los deleites de este mundo, con la cultura, con la tecnología, con las nuevas doctrinas y prácticas que le desagradan a Dios. Aquí empieza el Señor a escanear nuestro corazón, nuestro carácter. En el Antiguo Testamento, si alguien tocaba a un muerto, la persona quedaba contaminada. ¿Sabían ustedes eso? Ok. Quedaba contaminado, manchado, y debía hacer un ritual para poderse limpiar. Hasta creo que tenían que salir de la ciudad para eso. La pregunta es, para cada uno de nosotros, ¿qué muerto has tocado? ¿Qué muerto has tocado? Y al hablar del muerto que has tocado, estamos hablando de qué práctica del mundo estamos ejerciendo. Ese es nuestro muerto. Y cuando tocamos ese muerto, nos contaminamos. Y si estamos contaminados, entonces no recibiremos esas ropas blancas. Entonces ustedes dirán, no es fácil andar sin mancha alguna. Es verdad que nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa y vivimos en un mundo caído. Pero es que ahorita les digo un versículo que me va a tocar adelantarlo ya, porque ya se me fue el tiempo, que es como el resumen de esta prédica. Vamos a leer el final del versículo 5 de Apocalipsis 3. El que salga vencedor recibirá ropa blanca. No borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre ante mi Padre y ante sus ángeles. ¿Ustedes se imaginan eso? Recibir una ropa blanca y ser reconocidos. Andrea, Padre, este es mío. Mis ángeles, ella es mía. ¡Qué hermosura! Y cuando hablamos de vencedor, es porque previamente hubo una lucha, ¿cierto? O si no, no hablaríamos de un vencedor. Nosotros tenemos luchas, iglesia, sí, tenemos lucha. Pero ahora les voy a hablar del versículo que yo de ustedes lo apuntaba, lo subrayaba en mi Biblia o en la que tienen en el celular. Primera de Juan 5:4. Esto a mí me estalló la cabeza. Amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Y esto no es difícil. ¿Qué? ¿Quién dijo que eso no es difícil? Seguir y obedecer la palabra de Dios no es difícil. Perdón, Señor, y perdónenme ustedes si alguna vez lo he dicho, es que obedecer es difícil. Pues aquí Juan nos está diciendo que no. ¿Y por qué? Porque el que es hijo de Dios puede vencer el pecado y las inclinaciones al mal, confiando en la ayuda que Cristo puede ofrecerle. ¡Wow! Tenemos a Jesucristo, somos hijos de Dios, tenemos el poder de vencer el pecado y alejarnos del mal. Nadie podrá jamás vencer en esta lucha sin creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ah? Yo no sé ustedes, pero a mí esto me ministró. Porque uno siempre dice eso. No, es que obedecer es muy difícil. Eso, la palabra trae muchas cosas. Y obedecer cada una de ellas es muy difícil. Pues no. Porque aquí el Señor nos está diciendo las herramientas. Somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir que somos hijos de Dios? Que hemos nacido de nuevo. Que tenemos un nuevo corazón, donde el Señor Jesucristo está ahí y que si confiamos en Él nos da el poder para vencer el pecado, para apartarnos del mal. O sea, no tenemos excusas. Además vimos adelante, tenemos al Espíritu Santo también en eso. Nadie podrá jamás vencer en esta lucha. Vencer, otra vez la palabra vencer, en esta lucha sin creer que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces esto es un convencimiento que tenemos que tener nosotros, iglesia. Y aquí no se trata de que, voy a perder la salvación, ¿sí o no? ¿Será que se pierde o no?
No, aquí lo que se trata es de preguntarnos, ¿en serio he nacido de nuevo? Porque si he nacido de nuevo, yo debo tener un nuevo corazón. Y no me debe costar tanto trabajo apartarme del mal, porque tengo el conocimiento de la palabra de Dios. Tengo a Jesucristo en mi corazón, tengo el Espíritu Santo que me dice, pilas, por ahí no es. Se trata de que cuando uno peca, le duela, porque está siendo desleal con el Señor. Algo que nos decía Andreita Vargas en las clases de seminario. Pecar duele. Y cuando no le duele a uno pecar, es porque sí ha nacido de nuevo. Y si no le duele, preocúpese y haga la oración otra vez. Y confiese su corazón, confiese sus pecados delante del Señor. Y pídale al Señor de que le ayude a fortalecerse, porque dice aquí, si yo confío, en este versículo dice, si yo confío en el Señor Jesucristo, voy a poder vencer el pecado. Iglesia, personalmente, yo, Nancy, concluyo lo que quiero de este mensaje, aplicarlo a mi vida, y es la invitación para ustedes, para cada uno de ustedes y los que están escuchando por las redes, es que yo seguiré perseverando. O sea, aquí la palabra clave es perseverar. Si a mí no me importa pecar, pues grave. Pero si yo sigo perseverando, ahí, constante, que metí la pata, Señor, perdóname y me duele desobedecerte y me duele ser desleal, porque tú me has dado todo. Y sigo perseverando. ¿Y en qué debo perseverar? En mantenerme sin mancha. ¿Y cómo me mantengo sin mancha? Mis vestiduras sin mancha, que dice el Señor que son aquellos con los que Él caminará y le presentará al Padre y a sus ángeles. En comunión con Dios. O sea, la única manera es a través de la comunión con Dios, siguiendo su palabra. Iglesia, la Biblia no es un libro informativo, es un libro de vida, que si uno practica esa palabra, se va a mantener pegado, aferrado a la vida. Ser consecuente en el amor que le tengo a Dios. O sea, yo puedo decir que amo al Señor, pero si no le obedezco, si no soy leal a Él, no estoy siendo consecuente, ¿cierto? De esta manera yo creo que me mantendré bajo la cobertura de Dios. Y cuando vengan las tentaciones, será más fácil salir vencedora. ¿Vamos a tener luchas? Sí. Por eso dice el Señor, vencerás. Porque hay una lucha previa. Pero el Señor nos da la garantía de que venceremos. Ahora sí, pregúntale al que está a tu lado. Ya se acabó el escaneo. Ya el escaneo ya paró. Ya ustedes salieron de esa cámara ahí. Ya el Señor los escaneó. Cada uno de ustedes, pregúntele al otro, pero no le conteste porque eso es personal. ¿Estás vivo o estás muerto? Pregúntenle. ¿Estás vivo o estás muerto, Juan? Sofi. Cata, allá que estás solito, Vic. ¿Estás vivo o estás muerto? Ahora les pregunto, o preguntémonos, ¿de qué lado quiero estar si esta misma noche el Señor viene a llamarme? ¿En qué lado estoy? ¿Estoy en la parte viva, de acuerdo al escaneo, o estoy en la parte muerta? ¿De qué lado estoy? La diferencia entre la vida y la muerte la decido yo. Si quiero estar a este lado o quiero estar a este lado.
¿De qué depende? De mi decisión y en el lugar en que yo tenga a Jesucristo. Si yo lo tengo por allá, en la azotea, por allá, pues creo que voy a tener que ir y buscar y sacarlo de ahí para llenarme y para estar en el lado vivo. ¿En qué lugar tienes a Jesucristo en tu corazón? Como Salvador, lo tendré si he nacido verdaderamente de nuevo, si tengo un nuevo corazón, una nueva vida. Pero dice aquí en uno de los versículos que vendré como ladrón. El Señor puede venir si yo no me arrepiento y voy a entrar en disciplina. Por allá en un versículo dice, es por eso que algunos están enfermos o mueren. Ese es el juicio. Entonces, o lo quiero como Salvador o lo quiero como juez. Si lo quiero como juez es porque voy a permanecer en mis deleites pecaminosos. Pero si lo quiero como Salvador, pues voy a estar aferrado a Él, a su palabra, al Espíritu Santo, confiando en que Jesús me ayudará en mis luchas y que voy a ser vencedor. Vic, creo que hoy me rindió. Entonces, iglesia, pongámonos en pie. ¿Les gustó mi plática? Lástima que es artificial, ¿no? ¡Qué decepción! Así nos pasa. A veces nosotros mismos nos decepcionamos o decepcionamos a otro porque somos muy aparentes. Iglesia, y yo les pido a los que están escuchando también que se tomen este tiempo. Espero que el Señor haya hecho ese escaneo en nuestros corazones, que sé que lo hizo, de acuerdo a lo que vimos hoy, de acuerdo a este mensaje. Y la idea no es juzgarnos. El Señor es un Dios de oportunidades. El Señor Dios es un Dios amoroso. Pero como nos ha dicho el pastor muchas veces, también es fuego consumidor. Así que analicemos y hagamos la oración en este momento de ministración de acuerdo a la condición en que cada uno de ustedes cree que lo encontró el Señor en ese escáner. Si estamos vivos o si estamos muertos, o sea, separados de Él, apartados de Él, disfrutando de deleites. Aferrémonos a las cosas que aún están vivas en nuestro corazón, aquellas áreas en las que Dios nos ha fortalecido. Aferrémonos a aquellas cosas que hemos recibido del Señor. Ese primer día, esos primeros meses, esos primeros años en que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y nos restauró y nos limpió. Aferrémonos y recordemos, no se nos olvide todo lo que hemos recibido de Él. Piensen en todas las dádivas, en todas las bendiciones que ustedes han recibido de parte de Dios. Deudas pagadas, salud restaurada, matrimonio restaurado, hijos sanos. Y es momento en que la palabra de Dios, el Señor, el mensaje de hoy nos dice: arrepiéntense. Arrepiéntanse. Si está del lado incorrecto, arrepiéntanse. Arrepintámonos, iglesia. Y aferremos a esta comunión con el Señor, que si el Señor hoy nos llama, nos encuentre en el lado correcto, en el lado en que debemos estar, aferrados a Él. Todo lo que está aquí en esta tierra es temporal, iglesia. Todo es temporal. Fijémonos en esas vestiduras blancas. Fijémonos en que el Señor nos va a presentar ante el Padre. Nos va a dar esas vestiduras blancas y nos va a presentar delante del Padre.
nos va a decir, le va a decir, este es mío, esta es mía.